Hoy estamos aquí con José como prototipo de Jesús y vamos a hablar de la exaltación. Y es el capítulo 41 de Génesis, el cual naturalmente no voy a leer porque es uno de los capítulos quizás más conocidos en toda la Biblia. Desde que somos niños en la iglesia nos lo enseñan y eso tiene que ver con los sueños del faraón y la interpretación que José le da a esos sueños, ¿vale? Y solo voy a leer dos versículos, el 14 y el 41, que dicen: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, y se mudó de vestidos y vino a Faraón. Luego leemos: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Queridos, a lo mejor el Señor ha estado también, como iglesia, nos ha estado tratando. Esto es el primer domingo después de la era #MeToo. Después de que personas que han estado aquí, que el Señor ha utilizado para mantener esto y para fundarlo, pues el Señor se los ha llevado a su país y es una época nueva, diferente. Entonces, mirad, la meta final de Dios con sus hijos, y cuando hablo de sus hijos, hablo de su iglesia, es siempre la exaltación, la glorificación, el que nosotros nos unamos con Él mismo. Pero esa meta solamente la puede alcanzar con los que han pasado por una escuela dura de la humildad. Y para ello se aprende lo que es humillación. Y esa humillación es la condición que Dios pone, es su examen, es, por así decirlo, su prueba de madurez. ¿O cómo se llama ahora el examen para entrar en la universidad? Porque ha cambiado de nombre. No, ya no se llama selectividad. UBAU. Algo muy extraño, pues ese es el UBAU del Señor. En 2 de Crónicas 7:14 leemos algo que atañe a su pueblo como conjunto y dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y en Isaías 57:15 se nos reitera lo mismo a nivel personal. Y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Santiago en el Nuevo Testamento se hace eco de esa verdad fundamental y escribe: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿verdad? Y Pedro lo hace aún más directamente, exigiendo esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Creéis que nosotros como iglesias ya hemos alcanzado el suelo de lo que es humildad y humillación y dependencia del Señor? Yo creo que sí. Hermanos, estamos hablando de un principio de la pedagogía divina. Esa es la escuela de Dios y esa asignatura de la humildad no puede ser obviada. De hecho, ¿sabéis? Es como en la escuela humana, ¿vale? Existen asignaturas divinas que los creyentes pueden coger o pueden dejar. Decidme alguna asignatura divina que un creyente pueda coger o pueda dejar. ¿Me podéis nombrar alguna que se os ocurra? Bueno, pero la obediencia, el ayuno, la oración, pero ¿sabéis? Hay muchísimas asignaturas facultativas. Pensemos, por ejemplo, en los diferentes llamados de Dios. Dice la Biblia que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchos son los llamados y no todos van por el camino al que el Señor los ha llamado y no se dejan llamar. Por ejemplo, uno de los llamados así más desechados por los creyentes es el llamado a las misiones.
parece ser que de 10 que son llamados, va uno. Es decir, muy pocos se dejan sacar de su zona cómoda. Entonces, hay muchas asignaturas así facultativas, ¿no? Pero este principio divino de la humildad es una asignatura troncal. No lo podemos dejar de lado. Es algo que nos va contra natura. El hombre no quiere humillarse delante de Dios y por eso creo yo que se ve a veces muy poco de la gloria de Dios en su iglesia. Nuestro Señor, ya lo vimos en pasados estudios, nos demostró claramente lo que este camino significa yendo delante de nosotros. Él, cuando estuvo aquí, se humilló a sí mismo y justo después leemos, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Este divino por lo cual es la clave. Humillación es algo que siempre va antes de la exaltación. Y hoy vamos a ver el resultado de ese principio en la vida de José. En primer lugar, vamos a darnos cuenta de que Dios actúa en lo secreto. La realización de la meta de Dios en la vida de José llegó después de que él llevara 2 años en la cárcel. Aislamiento, oscuridad, tristeza. Y observamos cómo José en su tremenda soledad intenta agarrarse a cualquier apoyo humano. ¿Sabe? Mirad, José no era más o menos como nos lo podemos imaginar de, bueno, yo sé que Dios está conmigo, estoy en la cárcel, ay, qué bonito es estar aquí, Dios me está formando. ¿Qué va, hombre? ¿A quién le gusta estar en la cárcel? A nadie, a nadie. Fue tan gracioso el viernes en el culto de oración. Yo dije, si esto lo grabásemos y lo poníamos en internet, nos decían que los evangélicos estamos como chotas. Porque Paco salió a dar un testimonio y dice, ahora tengo el permiso y puedo entrar a la cárcel y puedo estar en la cárcel y venga con la cárcel. Y cuando lo oías desde la perspectiva, tú dices, pero este hombre... Yo le dije al final, Paco, a mí se me hubieran ocurrido varias formas de entrar en la cárcel sin necesidad de que esperaras tanto tiempo. Pero no, él quiere entrar y quiere salir, ¿no? Bueno, Dios actúa en lo secreto y decimos, este chico estaba en la cárcel y fijaos que él no está muy conforme con eso, porque en el versículo 14 oímos cómo él le dice al copero del faraón, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, es decir, cuando te vaya bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Cómo se llama eso en castellano popular? ¿Qué estaba buscando él? ¿Salir de la cárcel? ¿Y cómo llamamos eso por aquí? Enchufe, exacto. Él buscaba un enchufe. ¿Y cuál fue el resultado de la petición? Versículo 23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No sé si eres alguien así. Una persona que diga, Dios se ha olvidado de mí, Dios me tiene realmente humillado, menospreciado. O quizás eres una persona a la que se le ha hecho injusticia 2, 3, 4 veces y después te dejan en la cuneta. Quizás inclusive te sientas solo o sola. Así que escúchame si este es tu caso. La falta de rumbo que parecía haber en la vida de José, ese callejón sin salida en el cual él parecía encontrarse, fue el último trecho para prepararlo para un llamado como gobernador de aquel país. 2 años aislado, soñando con que alguien se acordara de él, sabiendo que estaba allí inocentemente. Fijaos en Génesis 41:1, dice que pasados 2 años, yo pienso que cada día en la cárcel parece muy largo. Parece que no se va a acabar nunca. Entonces, él intenta ayudarse a sí mismo y eso fracasa. No había ningún motivo por el que creer que las cosas iban a mejorar. Y si con nuestros pensamientos bajamos a su celda, seguro que lo escucharemos exclamar, Señor,
¿Dónde está la reivindicación? Señor, ¿te has olvidado para siempre de mí? Señor, yo no entiendo nada de tus caminos conmigo. Hermanos, yo no sé cómo son las cosas del Señor porque Él edifica la iglesia. Pero nunca hemos evangelizado menos en Málaga y hemos tenido más gente nueva en la iglesia. ¿Eso cómo se entiende? No hay ninguna iglesia que yo conozca actualmente por aquí que haya evangelizado más de La Caleta. Y no vemos las personas convertidas aquí. Y decimos, Señor, pero bueno, un momento, tú no tienes promesas, tú no eres fiel. ¿Por qué nos tienes en este estado tan particular? Mirad, yo no puedo comprender los sentimientos en el que José estaba viviendo en aquel momento, porque no he estado en una situación como esa, ni vosotros quizás, alguno que otro sí, pero seguro que podemos sentir con él, empatizar y ver, es que no hay ninguna salida por aquí, es que no va a pasar nada, situaciones quizás en las que no teníamos culpa alguna, a veces nos pilla una enfermedad como una jaula de acero, no sé, pero hay infinidad de momentos de este tipo que son comparables a lo que estamos describiendo o que generan un estado de ánimo muy similar. Dios, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿te has olvidado de nosotros? ¿Es que no has escuchado nuestro clamor, nuestras oraciones? ¿Es que tú no ves nuestra fe, que creemos en un Dios grande? Dios, ¿qué te está pasando? Y sin que nosotros lo sepamos, Dios está actuando en lo secreto. Cuando José me dijo antes que había perdido esos papelitos que yo mandé por internet, con las condiciones del local que yo le pedí, lo que la mujer luego dijo y todo eso, porque es una historia increíble, ¿no? Que te mejoren las condiciones es de Dios. Y que se abran las puertas es de Dios. Y que todo vaya rodado es de Dios. Entonces, yo estoy con un mosqueo. Y estoy pensando, Señor, ¿qué nos vas a dar este verano y después del verano? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Porque yo creo que la iglesia aquí está pasando por un momento de humillación. Es duro cuando tú tienes que soltar cosas que tú quieres, que tú amas. Es más fácil ir al aeropuerto con una pancarta allí, te queremos, que decir de verdad adiós. Anne venía en el coche y dice, uy, qué raro va a ser, que no van a estar los Nitu. No están los Nitu, no está María, pero está el Espíritu Santo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Entonces vamos a ver cómo es esa obra de Dios en lo secreto. Vamos a observar algo más detalladamente eso. Yo creo que eso nos puede servir como enseñanza y consuelo para aplicarlo en su momento a alguna situación de nuestra vida en particular o también a la situación de nuestra iglesia. Porque estemos donde estemos, experimentemos lo que experimentemos, sea por lo que sea, Dios tiene el control. ¿Quién me lo dice? Dios tiene el control. Lo curioso de este asunto es el valor profético, porque de una manera clara se evidencia aquí lo que ocurrirá cuando nuestro Señor Jesús vuelva a la tierra y tome el poder visible de todas las cosas. Es decir, esto es muy profético, este texto, ¿no? Pero yo no lo quiero aplicar a la profecía. Ya hemos escuchado esta mañana una palabra de parte del Señor en la iglesia. ¿Quién estuvo esta mañana en el culto? ¿Me la puedes repetir, Gaspar? ¿Qué nos dijo el Señor esta mañana? Amén. Que lo busquemos en lo secreto, porque Él está a la puerta y va a venir muy pronto. Eso a mí me impactó mucho. Esto no lo dije en la iglesia, ¿no? Pero, o sí lo dije, ya ni me acuerdo. Por lo menos en mi casa lo dije. No, en la iglesia creo que no lo dije, porque si no, no lo hubiera contado en mi casa. Bueno, eso de ser 6.0 tiene sus más y sus menos, ¿eh? Durante la alabanza en Málaga esta mañana, yo estaba con las manos alzadas alabando al Señor y en más de un momento de la alabanza pensé, Señor, ahora sería un momentazo para que tú vinieras y tiraras de mí para arriba.
El arrebatamiento, ahora mismo. Y pensando yo esas cosas, no de Señor, tal, sonó la voz del Señor y nos dijo lo que acabamos de escuchar. Y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, lo primero que vemos aquí, en cuanto a cómo Dios obra, es que el espíritu de Faraón, dice, estaba agitado. Él estaba agitando el corazón de aquel hombre. El hombre más poderoso de aquellos momentos se encontraba preocupado, se encontraba ansioso, se encontraba desorientado y por medio del sueño había recibido un mensaje que le hacía barruntar graves problemas. Algo malo se estaba acercando, pero no sabía qué hacer porque no conocía ese mal que se acercaba. Y queridos, cuando nosotros veamos a los gobernantes de este mundo preocupados, cuando barrunten males mayores y vayan de una conferencia de paz a otra, cuando este y aquel foro organicen conferencias para salvar el medio ambiente, cuando veamos que se está perdiendo el control de la situación, es porque el día de nuestro Señor Jesús se está acercando. Y nosotros cuando hablamos con las personas en la calle, sea con quien sea, pensemos que son como el faraón. La gente tiene unas grandes inquietudes en el corazón. Y eso no es solo porque Cataluña se vaya a freír espárragos. No importa si Cataluña se va. No importa si los vascos se van. Eso a nosotros ni nos va, ni nos viene, ni nos enriquece, ni nos empobrece. Para nada, está escrito en la Biblia, en los últimos tiempos las etnias se levantarán contra las etnias. Los que siempre eran hermanos se levantarán los unos contra los otros. Eso es normal. Y cuando nuestros políticos ya no saben ni a dónde mirar, ni a quién poner ahí, un ejemplo, el presidente actual, nosotros tranquilos. Tranquilos, el día del Señor se acerca y hablemos con la gente, porque la gente está inquieta, la gente no sabe qué pensar y eso es un momento extraordinario para la iglesia. Mira, pase lo que pase, yo sé a dónde voy, yo sé quién soy, yo sé lo que creo. La gente no sabe ni qué creer, ni a dónde van, ni quiénes son. Mira tú a los niños en la escuela, ya le dicen, tú pareces un niño, pero podrías ser una niña. Tú eres una niña, pero puedes escoger ser un niño. El Estado te lo paga. Y si tu padre se pone pesado, denúncialo, que ya nos encargaremos nosotros de que te deje en paz en tu sexualidad. La gente no sabe ni lo que son. Si le preguntarais a Mercedes allí, ella os lo podría decir. Lo que eso significa como profesora en la escuela, en una situación concreta. Ahora, no solo tenemos a los corazones agitados, sino que también hay una desorientación. Dice que el faraón envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, pero no había quien los pudiese interpretar a Faraón. También los sabios, no solo los políticos, los sabios estaban desorientados, no podían comprender los planes de Dios. Y queridos, ¿no pasa exactamente lo mismo hoy en día? Dios tiene un plan para este mundo, el reloj de Dios para la consecución de esos planes se llama Israel. Israel ha sido reconstruido como nación, cosa que ninguno hubiese pensado hace 70 años, que están cumpliendo sus 70 años ahora, y después el trono de Jesucristo estará en Jerusalén, pero ¿qué gobernante o rey se da cuenta de algo así? Ninguno. La preocupación actual es si podrán seguir construyendo la paz de la manera que ellos la entienden. Eso es una mezcla de barro con piedras, quebradizo, resbaladizo, inconsistente y realmente peligroso. El hombre está desorientado. Y nosotros podemos testificar de quién es Dios, cómo es Dios y hacia dónde va la historia. Y lo podemos hacer con tranquilidad, queridos. El mundo no sabe a dónde va. Y eso es por hablar de Israel, pero ¿quién puede resolver los problemas medioambientales? La superpoblación, el hambre, la energía o la basura nuclear. Da la impresión de que cada generación de políticos va corriendo
para salvar sus responsabilidades, dejándole la bola, que cada vez es más grande, a los que vengan detrás. Es tremendo. La bola cada vez es más grande, más compleja. Hermanos, esa desorientación total también apunta hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Problemas medioambientales. ¿Sabéis que hay tanto plástico en el Atlántico como la isla de Tenerife de grande? Y que eso nos lo estamos comiendo porque los pescados acaban comiendo y respirando ese agua. Hay 40 millones de cosas que son realmente preocupantes. Y cuando un volcán empieza a escupir, fijaos lo que puede pasar. Fijaos lo que puede ocurrir. Entonces, dice el jefe de los coperos, habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Este hombre reconoce que se había olvidado totalmente de José, y cuando él escucha los sueños del faraón, dice, vaya, que no le dije al faraón que había uno allí que puede adivinarlo todo, y en ese momento se acuerda de él. ¿Sabéis de lo que habla esto, queridos? Nosotros hemos sembrado por aquí muchísimo. Esperemos, ya veréis, en su momento va a haber una cosecha. Yo estoy seguro. Ahora lo que nos toca es quitarnos el polvo de las sandalias e irnos a otra parte, porque hemos hecho todo lo que se puede hacer y hecho está. Y el Señor lo dice así, cuando vayáis a un sitio y prediquéis y no os escuchen, limpiaos las sandalias y os vais. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Yo no sé, el día que nos vayamos de aquí voy a venir en sandalias, para poder ser bíblico y hacer así en el suelo. ¡Pa, pa! Lo voy a hacer, ¿no? Así que permíteme que te dé un aviso serio. Yo creo que estamos en un tiempo donde el Señor Jesús se nos está acercando temporalmente. Y ese tiempo demanda que nosotros nos acerquemos a Él de una forma espiritual. Yo me explico. Él viene físicamente hablando, Él se está acercando, mientras que nosotros espiritualmente tenemos que acercarnos más a Él. Es lo que escuchamos esta mañana en Málaga. Debíais de haber estado todos en Málaga para escuchar esa palabra del Señor, porque, oye, veo que encaja con el mensaje como un guante. Mirad, a mí esto se me antoja muy importante y es mi opinión personal, y yo no quiero desvirtuar con esta opinión personal que yo tengo acerca de esto ninguna otra opinión ni posición. Podéis creer lo que queráis, pero yo pienso así. Se habla mucho en muchos sectores de la lluvia tardía, del gran avivamiento en los últimos días, del derramamiento del Espíritu, etc. Bueno, yo creo en eso a pie juntillas, pero difiero en un punto fundamental. El avivamiento no será del mundo hacia la iglesia. Será de la iglesia hacia el mundo, que es una cosa muy diferente. Nosotros no esperemos, por favor, que el mundo venga. Nosotros tenemos que ir, hablar con las personas, saber que son una cosecha que está blanca, que tienen necesidad, que su corazón está deseando conocer a un Dios vivo de alguna manera. Yo vivo siempre con la expectativa de que quizás en mi tiempo Jesús va a volver. 70 años de Israel. Una generación, ya está como a las puertas, ¿no? Y yo, queridos, creo que tenemos el poder del Señor dentro de nosotros como para ir a un mundo que vive como Sodoma y Gomorra. Yo estoy hablando de que necesitamos involucrarnos cada vez más en un movimiento de santificación, de entrega, de preparación, de renovación espiritual, que no es otra cosa que lo que leemos en 1 Juan 3:3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Claro, 1 Juan, que habla de la santidad de Dios, ¿no? Y esto se habla en un contexto de cuando Él se manifieste. Queridos, cuando Él se manifieste tenemos que estar preparados, Y cuando Él se manifieste, el mundo va a entender, y nosotros no podemos continuar tranquilamente
en un ritmo evangélico como el que tenemos hasta ahora. Yo deseo de todo corazón que el verano sea un punto de inflexión en nuestras iglesias, tanto aquí como en Málaga. Que la evangelización se convierta en algo tan normal y tan natural que no tengamos ni que aprender. En la corte del faraón ya nadie sabía hacia dónde ir, qué hacer ni qué pensar. Y justo en ese momento aparece José. Dice el versículo 14 que Faraón envió y llamó a José, y como antes leí, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se mudó de vestidos y vino a Faraón. Es muy semejante a lo que ocurrirá cuando nuestro Señor Jesús aparezca en escena. Lucas lo describe de la siguiente manera. Dice que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Y amados hermanos, la exaltación de José continúa en el momento en el que él hace oír el mensaje de Dios para aquellos hombres que no son creyentes. Un mensaje de Dios para gente no creyente. Y ese será, Dios mediante, el tema de la semana que viene. Quedémonos, por favor, con lo oído. El avivamiento comienza con y no por la casa de Dios. Comienza con. Yo quisiera leeros como final del estudio de esta tarde algunos de los versículos que están dirigidos a la iglesia y que también apuntan hacia la preparación necesaria para esos últimos días. Dice así: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Queridos, yo creo que el Señor está empeñado en lo que a nuestra iglesia se refiere, en que vivamos la santidad hacia adentro y la evangelización hacia afuera. Y que no paremos, que no esperemos, que no creamos que las cosas tienen que arreglarse por aquí y por allá. Yo creo que la iglesia en este momento ha tocado un punto de humillación donde nosotros somos conscientes de que solo el Señor puede hacer una obra especial. Y vamos a esperarlo, y vamos a creer y vamos a trabajar en esa dirección, cuidando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras bocas, es decir, andando en santidad, para que el Señor pueda hacer la obra por medio de nosotros. Y hablando hacia la calle, no hay nadie que no conozca a Cristo, que no esté deseando conocerlo de alguna manera. Así que, valor, ánimo, adelante con todo esto.